Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, es un gusto darles la bienvenida a este espacio informativo donde amplificamos las voces de nuestras comunidades y abrazamos las luchas colectivas por la defensa de los derechos humanos. Yo soy Génesis R. Cruz y es un gusto estar nuevamente con usted esta semana con la información que nos comparte nuestra red de corresponsales en toda la región. Así es, Génesis, y yo soy Joaquín Tapia Arenas y aprovechamos de agradecer el apoyo fundamental de las emisoras aliadas que transmiten este informativo y a las personas que nos contactan por redes sociales donde nos puede encontrar como Voces Nuestras. Iniciamos con los titulares de esta emisión número 870. UNESCO otorga reconocimiento mundial al diario La Prensa de Nicaragua. En Guatemala, analista alerta sobre militarización de zonas fronterizas de los Estados Unidos para impedir la migración. En El Salvador, continúa la preocupación por detenciones masivas y violaciones al debido proceso, elementos constantes del gobierno de Nayib Bukele. En Panamá se cumplen más de 15 días de huelga indefinida. En Costa Rica, tribunal absuelve a estudiantes de la Universidad de Costa Rica judicializados por manifestarse en defensa de las universidades públicas en 2019. En México, expectativas y simbolismos en torno a la elección del nuevo Papa León XIV. Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala celebra 35 años de trabajo en defensa de los derechos humanos. En Cuba se conmemoran 65 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Rusia. En México, autoridades informan sobre temporada de huracanes de 2025. En México, Ayutla, la brisa del primer gobierno comunitario en Guerrero. En Nicaragua. UNESCO otorga reconocimiento mundial al diario La Prensa de Nicaragua. El Fondo de las Naciones Unidas para la Ciencia, Educación y Cultura, UNESCO, otorgó el Premio Mundial de Libertad de Prensa al diario nicaragüense La Prensa, que opera desde el exilio a raíz de la confiscación de sus bienes y persecución a sus periodistas por parte del régimen Ortega y Murillo. El premio es un reconocimiento al trabajo que realiza el diario en la defensa y promoción de la libertad de prensa en Nicaragua, señaló la UNESCO. El régimen de Daniel Ortega respondió con un comunicado ofensivo contra la UNESCO y por lo cual tomaron la decisión de retirarse de inmediato de este órgano de Naciones Unidas, pese a los convenios firmados por ambas partes para un periodo de 2024 a 2028. La vicepresidenta Rosario Murillo dijo a los medios oficialistas que la UNESCO forma parte de un sistema que humilla, amenaza y denigra la soberanía de las y los nicaragüenses y que por lo tanto no lo iban a permitir. En tanto, el diario La Prensa recibió el premio en la sede de la UNESCO en Bruselas y lo dedicó al valiente periodismo independiente de Nicaragua, que pese a la represión, continúa informando a la población nicaragüense. Días antes, en una entrevista, el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman, dijo que pese a todos los abusos de la dictadura, no han podido silenciarlos. No pudieron silenciarnos y que seguimos en pie. Y que vamos a llegar no solo a los 100 años, sino que vamos a pasar esos 100 años. Ojo, la prensa es el único medio en Nicaragua, no solo el más antiguo ahorita, sino que es el que más tiempo ha pasado sirviendo a la sociedad nicaragüense en su historia. Ninguno ha llegado a más de 75 años y la prensa está llegando a los 100 y va a pasar. Para el aniversario de la prensa dije, que la prensa va a llegar a los 100 y va a pasar. Yo digo, no es los 100 años, es el centenario, vamos hacia el centenario. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que vamos de los 100 para adelante, a vivir el centenario. Y para eso, digamos, el agradecimiento total a nuestra audiencia, que siempre ha estado ahí, porque nosotros nos debemos a esa audiencia, más que la audiencia se deba al medio. Realmente, pero creo que
que pasó de ser la prensa un medio de comunicación privado que pertenece a una familia a ser un patrimonio de Nicaragua. ¿Cree que ha valido la pena la cárcel, la expropiación de sus bienes para seguir informando a los nicaragüenses? Sí, vale la pena. Y si me preguntás que lo volvería a hacer, lo volvería a hacer. Diferente con el aprendizaje que hemos tomado. Claro. Pero sí lo volveríamos a hacer. La libertad no tiene precio. El periodismo, el que hace periodismo hoy en Nicaragua no es un oficio, no es un trabajo normal. El periodismo en Nicaragua se ha convertido en un apostolado. Los que hacemos periodismo, yo no soy periodista, pero contribuyo para que los periodistas puedan hacer su trabajo. Mientras la directora de la UNESCO lamentó que el gobierno de Nicaragua se haya retirado del organismo, señaló que con esta acción el pueblo de Nicaragua sale perdiendo. Actualmente en Nicaragua, la UNESCO tenía en ejecución 5 proyectos por un monto de $1.300.000 en apoyo principalmente a la educación y la cultura, además de los reconocimientos de 2 sitios como Patrimonios de la Humanidad y otros lugares de reserva de biosfera. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. El principio de igualdad y la prohibición de discriminación implica que todas las personas, sin importar nuestra nacionalidad, raza, condición migratoria, seamos libres e iguales en dignidad y derechos. La movilidad humana implica separarse del hogar y las redes de apoyo. La suma de estos factores pueden resultar en escenarios de vulnerabilidad. Prevenir y abordar estas situaciones de riesgo que frecuentemente derivan de la discriminación es una obligación de los estados y de todas las autoridades por los que transitan o permanecen las personas migrantes, refugiadas o desplazadas. Algunas acciones que se pueden tomar son promover mecanismos que faciliten el acceso sin discriminación a todos los derechos, fomentar la eliminación de barreras administrativas o legales que dificulten la garantía de estos derechos, abstenerse de realizar acciones discriminatorias que impidan el ejercicio igualitario de los derechos. Desde las comunidades y los medios de comunicación, una buena práctica es eliminar discursos estigmatizantes contra las comunidades y personas en situación de movilidad, facilitando espacios para la integración local y compartir en la diversidad. En Guatemala. Analista alerta sobre militarización de zonas fronterizas de los Estados Unidos para impedir la migración. La militarización de zonas fronterizas al sur de los Estados Unidos alerta sobre nuevos riesgos para las poblaciones en movilidad. Marco Antonio Hernández Arévalo nos informa desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. El analista migratorio guatemalteco Fernando Castro Molina ha emitido una alerta a la comunidad migrante ante la militarización de zonas en la frontera sur de Estados Unidos, específicamente una franja de aproximadamente 63 millas se ha establecido en el estado de Texas, en la frontera con Nuevo México, conectando con la base militar de Fort Bills, ubicada en El Paso, Texas. En el caso del Departamento de Defensa, Estados Unidos anunció el jueves pasado que había designado un segundo tramo de la frontera de Estados Unidos con México como una zona militar restringida, pues para hacer cumplir las leyes de inmigración ordenadas por la presidencia y la administración Trump. En esta nueva área militar, pues en la frontera está en Texas y pues sería anexada a lo que es una zona base militar de Fort Bliss, cerca de la ciudad de El Paso. Castro Molina indica que esto representa un nuevo riesgo para las y los migrantes, pues las autoridades migratorias estadounidenses tienen la facultad de detener a los migrantes e imputarles altos cargos judiciales por intentar cruzar la frontera de forma irregular por ese paso. En el caso de la primera zona que se estableció el pasado en abril, pues en la frontera sur de Nuevo México,
pues el personal militar está autorizado a tomar la custodia de los migrantes que crucen de una forma ilegal a lo que es el territorio estadounidense. Y en este sentido, transferirlo posteriormente a las autoridades de seguridad nacional, como sería la patrulla fronteriza. Esta situación hay que enfatizar que es un incremento de la presencia militar en la frontera sur de Estados Unidos, y en el sentido que a partir del 11 de abril Trump autorizó que el ejército pudiera tomar control sobre terrenos federales en la frontera sur. Y en ese sentido, pues que fue que ordenó a la Defensa, Seguridad Nacional e Interior, y así como a la Secretaría de Agricultura, que facilitara el traspaso de los terrenos públicos mencionados para poder establecer una franja de lo que era seguridad. Y en ese sentido hay que mencionarle que en este segundo terreno que se ha otorgado es una reserva de Roosevelt, y que son 60 pies de ancho, o sea, como 7 metros más o menos alrededor, pero es una extensión de 200 millas que se extiende paralelamente a lo que es la frontera con México. Y en ese sentido ya hay lo que son procesamiento de inmigrantes por cruzar esta franja fronteriza, porque en este sentido se está acusando de violar las normas de seguridad en la zona militar de Estados Unidos, y este es un delito mayor al cargo civil de cruzar la frontera de una forma irregular. En ese aspecto, lo que pueden enfrentar es una situación muy seria por violar aspectos de seguridad, y esto ha sido una jugada que realmente no se lo había pensado ninguna persona, el hecho de poder establecer una franja muy delgada, pero que representa una situación de mucho compromiso para la gente que pueda tratar de hacer un ingreso por esa zona y enfrentar cargos. En ese sentido, con toda franqueza le digo, a mí me asombra que el Ministerio de Relaciones Exteriores y las instituciones vinculadas al tema migratorio en Guatemala y de otros países también no hagan el anuncio de la advertencia de esta seriedad de ingresar a lo que es esta zona militar, y que podrían enfrentar los cargos ya, como le decía, en un momento determinado, en ese sentido mucho más fuertes, como es un delito mayor por violar zonas de seguridad. Reportó Marco Antonio Hernández Arévalo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. En El Salvador. Continúa la preocupación por detenciones masivas y violaciones al debido proceso, elementos constantes del gobierno de Nayib Bukele. La reciente captura de empresarios del transporte colectivo en El Salvador refleja, según la abogada penalista Roxana Cardona, un preocupante uso del sistema judicial para reprimir la disidencia política y social bajo el pretexto de combatir el crimen organizado. Cardona advierte que se está normalizando la práctica de capturas arbitrarias que violan principios fundamentales, como la presunción de inocencia y el derecho a una defensa adecuada. Esta situación, según la abogada, genera desconfianza en la población, que percibe estas acciones como parte de un patrón de represión para silenciar voces críticas. Los tribunales contra el crimen organizado, una permanencia física, ya con una estructura como el integrado de Soyapango, ya nos estaba diciendo, y era un aviso, que las detenciones colectivas van a empezar a darse. ¿Cuál es el peligro de las detenciones colectivas? Es que las detenciones colectivas conllevan un miedo a la sociedad, porque toda disidencia política y social que vaya en contra del Supremo va a empezar a ser eliminada de una manera judicial. La jurista subraya que muchos de los delitos imputados son considerados delitos de resultado, los cuales requieren pruebas concretas para demostrar, por ejemplo, un incremento injustificado del patrimonio personal. Sin embargo, en los casos recientes no existirían informes de la Corte de Cuentas que respalden tales acusaciones. Y en algunos casos se trataría de contratos administrativos que, según la experta, no deberían de ser tratados bajo normas penales. Este patrón de detenciones, sin orden judicial previa, sin justificación legal y clara y sin notificación adecuada a las personas detenidas, constituye, según denuncias, una grave violación al debido proceso.
los principios que se han violado acá. Uno es el principio al debido proceso. ¿Por qué? Porque no se les dijo a ellos por qué estaban siendo detenidos. Primeramente porque no existe ningún tipo de decreto. Y al no existir ningún tipo de decreto, no tenían por qué haberlos detenido. Lo que va a conllevar esto es un miedo, hay una desconfianza, va a haber una dificultad para acceder a la justicia a estas personas. Las defensas legales van a quedar totalmente nulas. Cuando haya un abuso, cuando hay una detención arbitraria, como en este caso, estamos viendo un abuso de poder. Y el abuso de poder va a venir a conllevar que haya temor, desconfianza en la misma sociedad. Para la abogada penalista Roxana Cardona, este tipo de prácticas erosiona la confianza en el sistema de justicia, restringe el derecho a una defensa legal efectiva y genera un clima de temor generalizado en la sociedad salvadoreña. Esta es la información que nos llega desde Radio YSUCA en El Salvador. En Panamá. Ya se cumplieron más de 15 días de la huelga indefinida, pese a la actitud represora que tiene el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ante las demandas que tiene el pueblo panameño. Vamos a escuchar los detalles con Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. Durante estos más de 15 días de huelga nacional indefinida, convocada por distintos gremios, los manifestantes, docentes, estudiantes universitarios, obreros, han sido reprimidos, detenidos, se han mantenido los discursos de odio en los medios de comunicación y redes sociales pagadas. Por otro lado, el gobierno desconoce el movimiento social, tildándolo de comunista, de izquierda, para deslegitimar la lucha que llevan adelante por la justicia social y contra la corrupción. Además, amenazan a los docentes con descontarles salarios y destituirlos. Se ha recrudecido la criminalización de la protesta social, pero a pesar de ello, el descontento crece y más sectores sociales se unen, inclusive de áreas rurales remotas. Las demandas al gobierno son puntuales: derogación de la ley de la Caja del Seguro Social, la eliminación del memorándum firmado entre Panamá y Estados Unidos, la no reapertura de la mina y la lucha por la defensa ambiental por el reservorio de Río Indio. Una acción importante fue el 6 de mayo. La Universidad de Panamá convocó a una marcha multitudinaria donde participaron docentes, administrativos, estudiantes y egresados en distintos puntos del país, exigiendo respeto a la autonomía universitaria y rechazando la forma despectiva con la que se refirió el presidente Mulino a la primera casa de estudios. Escuchemos declaraciones del profesor Pedro Antonio Samaniego, director del Centro Regional Universitario de Veraguas, Universidad de Panamá. Aquí estamos los universitarios, orgullosamente Universidad de Panamá. ¡Viva! Hemos querido realizar esta marcha pacífica con profesores, estudiantes, administrativos, egresados y la comunidad amiga de la Universidad de Panamá. La Universidad de Panamá, que en sus 90 años de existencia ha graduado más de 300.000 profesionales en distintas carreras, en distintas especialidades que se han incorporado al mercado laboral del país para buscar el desarrollo, el progreso y el éxito de la nación. Aquí nosotros nos hemos concentrado respetuosamente frente al edificio de la gobernación para hacer la entrega de un documento que expresa el sentir de los universitarios. ¡Viva la Universidad de Panamá! ¡Viva! ¡Viva la autonomía universitaria! ¡Viva! ¡Viva la soberanía de nuestro país en todo el territorio! Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica.
El Tribunal de San Ramón de Alajuela absolvió a las 4 personas estudiantes de la Universidad de Costa Rica detenidas en noviembre de 2019 por manifestarse en la carretera Interamericana Norte en defensa de la autonomía universitaria y del presupuesto de las universidades públicas. Tras 6 años de judicialización, el tribunal dictó sentencia absolutoria el miércoles 7 de mayo a avanzadas horas de la noche, dejándonos libres de todos los cargos por el supuesto delito de obstrucción de la vía pública. En su exposición, la jueza hizo énfasis en que el fallo de la Sala Constitucional vinculado a este caso es claro en que ese artículo del Código Penal que tipifica el delito de obstrucción no puede utilizarse para criminalizar de ninguna forma el ejercicio legítimo del derecho a la protesta. Ese fue uno de los argumentos del abogado defensor de los estudiantes, Edgardo Araya, quien en diciembre de 2019 presentó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 263 bis del Código Penal, que sanciona la obstrucción de la vía pública con penas de entre 10 y 30 días de prisión. Se argumentó que la redacción de la norma era demasiado amplia, permitiendo la criminalización de cualquier forma de manifestación en la vía pública. La Sala Constitucional resolvió en agosto de 2023 y aunque declaró que dicho artículo era constitucional, estableció lineamientos claros para su aplicación. La norma no debe ser utilizada para criminalizar la protesta pacífica ni para restringir el derecho fundamental de reunión, indicaron los estudiantes en un comunicado. Edgardo Araya, abogado defensor, nos comparte sus impresiones. Sí, hoy ha sido una sentencia, me parece que ejemplar, una sentencia que va a marcar la historia del movimiento social, de la democracia de la calle. Hoy se ha reafirmado una vez más que el derecho a la protesta no es un delito, que protestar en la calle no es un delito, que es todo lo contrario, que es ejercer un derecho, pero es un derecho también de participación democrática. Es el derecho que tiene la ciudadanía de exigirle cuentas a sus gobernantes, que es también un principio de democracia, ese principio de rendición de cuentas. Hoy se ha demostrado también que el Poder Judicial tiene una reserva moral de confianza de la ciudadanía, que me parece que hay que recalcar, una sentencia en la que ha dejado clarísimo que nadie tiene que pedir permiso para protestar, que el ejercicio de ese derecho es un derecho sagrado, que debe ser ejercido con responsabilidad, por supuesto. Pero hoy, digamos, vale la pena. Y me siento muy reconfortado y creo que hay que felicitar también a la gente que lo enfrentó, a los estudiantes que lo enfrentaron, porque después de tantos años han tenido una respuesta que me parece magnífica de una jueza, de una sentencia que realmente se esmeró y que dejó clarísimo que nunca puede ser nadie acusado de tener que pedir permiso para manifestarse en algún lugar. Es el sagrado derecho de la protesta y de la democracia, lo que salió fortalecido hoy y que ojalá sirva para que en las futuras manifestaciones la gente esté más convencida de ese derecho y que a la fuerza pública, que al poder, se le tiene que enfrentar diciéndole: usted está aquí para protegernos a nosotros, no para proteger ciertos intereses. ¿Qué implicaciones puede tener para futuros casos donde se intente criminalizar? Yo creo que gracias a este proceso, gracias a la acción de inconstitucionalidad que presentamos en la defensa, le ha marcado la cancha hoy tanto a la fuerza pública, al Poder Ejecutivo, como incluso al mismo Ministerio Público. Ya me parece que a partir de ahora no va a ser tan facilón llegar y simplemente porque hay una persona o un grupo de personas manifestándose en la calle, entonces automáticamente eso es bloqueo y eso es delito. Hoy quedó clarísimo que así no es la interpretación, ¿verdad? Que el delito de obstrucción es cuando yo quiero obstruir por obstruir, pero que debe estar claro que en el contexto de una manifestación nunca se puede cometer ese delito. Este caso se remonta al segundo semestre del 2019, cuando hubo un movimiento estudiantil espontáneo que defendió el presupuesto para la educación pública superior, con la toma de edificios en la Universidad Nacional y en la sede del Pacífico, de Occidente, de Liberia, el recinto de Grecia y en la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica. También hubo una marcha masiva el 22 de octubre con una importante presencia de todas las sedes regionales y recintos de las universidades. Néstor es uno de los estudiantes que fue judicializado y él nos compartió su balance del proceso.
Hola, hola, compas. Yo soy Néstor, uno de los 4 chicos que fuimos enjuiciados aquí en San Ramón, ¿verdad? Por el intento de criminalización a lo que fue la protesta social. El día de ayer finalmente se pudo poner más que en evidencia que nunca hicimos nada fuera del marco de la legalidad, más que ejercer nuestro libre derecho a la protesta. Se evidenció también que quienes actuaron con violencia, tanto física como psicológica, fueron el Departamento de la Fuerza Pública. Y pues no, agradecer muchísimo al movimiento estudiantil, a todas las personas que estuvieron acompañándonos en este proceso de 6 años, que pues fue bastante, ¿verdad? Y más que todo, pues siempre sentir ese acompañamiento por parte de quienes estuvieron, tanto física, ¿verdad? Como que nos mandaban mensajes, estuvieron muy presentes, muy anuentes a qué estaba pasando, pues mandarles un agradecimiento muy grande y ojalá que esto funcione como un precedente, ¿verdad? Para que no se vuelva a intentar criminalizar la protesta social, valiéndose de argumentos sin sentido, ¿verdad? Y pues ojalá que eso nos sirva también para evaluar, poner un poco en perspectiva las figuras de autoridades que están aquí al servicio del pueblo y que se supone que nos tienen que cuidar, pero que pues ese tipo de acciones no generan ningún tipo de seguridad en las personas. Y pues no, nuevamente agradecer, seguimos con fuerza y un saludo para todos y todas que son. Nos unimos a los agradecimientos para todas las personas, organizaciones y medios que han acompañado este proceso con solidaridad y firmeza, especialmente a Edgardo Araya por su defensa ética, comprometida y solidaria. Esta fue una nota con información de Fabiola Pomareda del semanario Universidad, Génesis R. Cruz y Joaquín Tapiarenas de Voces Nuestras. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. El derecho a la educación es tan importante que se le otorga un objetivo: garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana. El acceso a la educación es un medio indispensable para que las personas en situación de movilidad humana puedan realizar otros derechos humanos. Según los criterios de disponibilidad y accesibilidad, los estados son responsables por garantizar la existencia de programas educativos que sean accesibles para todas las personas. Existen múltiples barreras para que las personas en situación de movilidad humana puedan ejercer este derecho. Entre ellas, la falta de documentos apostillados o registros de nacimiento necesarios para su inscripción, dificultad para presentar requisitos que permitan validar sus años de estudios. Ambas suelen estar relacionadas con que los gobiernos de origen de estas personas son los perpetradores de la violencia y la persecución que los obliga a huir. Garantizar la disponibilidad y acceso a una educación de calidad es obligación de los estados, así como crear espacios para la integración en un sistema educativo libre de violencias. Te invitamos a hacer la diferencia promoviendo y exigiendo políticas públicas que protejan el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad humana. En México. Expectativas y simbolismos en torno a la elección del nuevo Papa León XIV. El día 8 de mayo el humo blanco salió de la Capilla Sixtina. Los 133 cardenales reunidos en el cónclave eligieron al nuevo Papa. Robert Francis Prevost de Estados Unidos es elegido como sucesor de Francisco. Se llamará León XIV. Pero, ¿existe algún impacto en los pueblos originarios y la gente necesitada? ¿Cuáles son las tareas de la Iglesia para la sociedad? Leticia Hernández de Radio Guayacocotla conversó con el padre Sergio Cobo y nos comparte sus impresiones desde los pueblos originarios. Un saludo amigos y amigas de Voces Nuestras. Desde México, en Guayacocotla, les queremos compartir la siguiente información. El día 8 de mayo tenemos al nuevo Papa y se llama Francisco Robert Prevost Martínez.
tiene el nombre o eligió el nombre de León XIV. Pero ¿qué significa que en la Iglesia Católica ahora haya nuevo Papa después de que hace un par de semanas falleció el Papa Francisco? Y para eso tenemos aquí la palabra del padre Sergio Cobo para que también nos comente qué impacto tiene en los pueblos originarios. Hola, amigas y amigos. Por lo pronto, ahorita lo que podemos aceptar es que es un papa, primero es no solo para la Iglesia Católica, como el Papa Francisco y otros anteriores, ellos abrieron un canal de comunicación para otras religiones y para no creyentes, de que lo que ellos quieren es la paz, la justicia y el construir puentes. Lo repitió como 2 o 3 veces. Yo la verdad creo que eso se opone a lo que ha dicho el presidente Trump, que es construir muros, y siempre se ha estado insistiendo, no nos hacen falta muros, nos hacen falta puentes. Esto es la primera imagen que tenemos de este Papa que parece que quiere continuar lo del Papa Francisco. ¿Cuáles son las tareas o compromisos que también uno espera ahora que hay nuevo Papa? Yo creo que el primer compromiso que la gente espera es que practiquen lo que dicen, porque ese fue un criterio que Cristo puso desde el Evangelio, que dice, practiquen lo que dicen. El que dice y no hace, no está viviendo el Evangelio. Entonces, lo primero es que sea congruente. Lo segundo es que él estuvo en una diócesis muy pobre en Perú, donde seguramente hay gente marginada, pueblos originarios, y él insistió mucho en que siempre hubiera un servicio muy atento hacia los pobres, y lo mencionó también unas 2 o 3 veces. Entonces hay ahí una intención de él, y esperamos que sea un compromiso real, que no se olvide de la gente humilde y de la gente pobre, y que la iglesia no sea una iglesia de príncipes, sino cercana a los humildes y a los pobres. Otra cosa interesante es que escoge el nombre de León XIV en continuidad con un papa de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que fue el primer papa que tomó en serio el problema de los obreros y trabajadores. Y tiene una encíclica donde dice él, hoy hay cosas nuevas, así se titula, una carta, que es también lo que ha dicho el último papa. Estamos en una nueva época y él dice, debemos atender a la clase trabajadora. Por eso el que escoja ese nombre de León, ahora 14, es como continuar el trabajo del Papa León XIII, que fue el primero que dijo, ojo, aquí hay una realidad de injusticia y de opresión con la clase trabajadora, hay que atenderlos y acompañar. Importante pues este mensaje de que la misma iglesia, el mismo Papa también pues vea de las necesidades y problemas y dolores fuertes también que tienen los pueblos originarios y la gente más necesitada. Pues esto es lo que compartimos desde Radio Guayacocotla en México. Les acompañó Leticia Hernández. En Guatemala. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala celebró este jueves 8 de mayo sus 35 años de trabajo ininterrumpido en defensa de los derechos humanos, de la salud mental, la investigación y bueno, de otro montón de actividades que brindan a la sociedad guatemalteca y a otras organizaciones. La doctora Luisa Nicolau nos da una semblanza de estos 35 años de trabajo en la ODAG y aprovechamos de enviar un gran abrazo de celebración, de admiración y de cariño al equipo de trabajo y de personas colaboradoras en estos 35 años de compromiso con la defensa de los derechos humanos desde la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Vamos con la nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Guatemala. Luisa, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Queríamos preguntarles cuáles han sido las dificultades que ha enfrentado la ODA desde su fundación hace 35 años. Gracias, quiero enviar un saludo cordial a Voces Nuestras, quien siempre nos ha acompañado.
y más hoy al cumplir nuestros 35 años de fundación. Seguimos acá. Uno de los retos más difíciles que hemos vivido fue el asesinato de Monseñor Juan José Gerardi, que fue director de esta oficina luego de haber presentado el informe Guatemala Nunca Más. Asimismo, después siguieron algunas amenazas a personal de la ODA. Justo al año siguiente, nuestro director en ese momento, el licenciado Ronald Ochaeta, también tuvo un altercado muy fuerte en su casa con uno de sus hijos. Ingresaron a su casa y el niño y la empleada doméstica los amarraron y dejaron un mensaje muy difícil para Ronald. Y así, sin duda, los cuales este tipo de amenazas para nosotros se han convertido en estos 35 años retos y desafíos más que amenazas. Desde que nosotros continuamos con el legado de Monseñor Gerardi y con el legado de nuestro fundador, Monseñor Próspero Penados del Barrio, quien también hay que compartir que iniciamos esta oficina por las madres que acudieron a la Iglesia Católica, en especial a la pastoral social en ese momento, para que fuéramos nosotros quienes ayudáramos a resguardar a jóvenes, académicos, intelectuales de aquellos años que estaban siendo perseguidos por cuerpos clandestinos que los querían secuestrar, asimismo algunos periodistas que fueron víctimas de tortura y de secuestro, y que Monseñor Penados junto a otros religiosos pudo apoyarles en un exilio político, justamente como lo que vivimos hoy en día con los defensores de derechos humanos, operadores de justicia, periodistas y defensores de la tierra y los recursos naturales. Han sido muchos los retos, pero al mismo tiempo tenemos muchas cosas buenas que compartir y que contar. ¿Me podrías mencionar cómo percibe la sociedad civil y otras organizaciones que defienden los derechos humanos el trabajo de investigación, el trabajo de defensa de personas, de otros defensores de derechos humanos? Ya, gracias. Bueno, para nosotros, en primer lugar, sabiendo que somos un brazo muy importante de la Iglesia Católica, que estamos y somos parte del Arzobispado de Guatemala, eso también nos da otro carácter y también credibilidad. En el 2005 aproximadamente, y se hicieron varias investigaciones en 5 departamentos sobre el tema de la violencia, y a las personas se les preguntaba en qué institución tenían más confianza, y fuimos la segunda institución que las personas mencionaron que los guatemaltecos tenían más confianza. Desde eso también mantener, ¿verdad?, que hemos tenido muchas convergencias a lo largo de estos años con varias organizaciones de distintas especialidades, memoria histórica, niñez, defensores. También hemos hecho un trabajo en áreas urbano-marginales, en defensa de los territorios, en el tema también comunitario y de organización comunitaria en transformación de conflictos, así como justicia transicional. Yo creo que hemos sido el aliento de la población guatemalteca en muchos temas. También hemos coordinado con instancias estatales con quien en algunos momentos hemos tenido buenas experiencias, así como también hemos tenido divergencias. En este momento también tenemos una buena coordinación con otras organizaciones de iglesia, como Centinelas, como Confregua, que durante estos años han estado con nosotros, y también somos parte de una red de asocios en donde estamos con varias Cáritas a nivel nacional, con quien ellas también convergemos. Es buena y aceptado el trabajo. Es muy bueno también trabajar en red, en plataformas sociales, para que conjuntamente hagamos el trabajo de defensa. Este es un desafío no solo de la ODA, sino de varias organizaciones, y por eso nos animamos a trabajar en conjunto. Muchas gracias. Para concluir, ¿qué mensaje le darías a los colaboradores actuales y a los colaboradores que fueron parte de esta oficina? Gracias, sí. Bueno, en primer lugar, también reconocer el trabajo que hicieron los colaboradores que han pasado por esta oficina. Ellos también dejaron su legado en REMI, en salud mental, en exhumaciones, en varios programas y proyectos que se han desarrollado durante estos 35 años. Gracias a ellos también han sido una fuente de ejemplo para nosotros.
A los actuales colaboradores quiero agradecerles porque estamos el día de hoy, gracias también a todas las intervenciones que ellos hacen. También mi agradecimiento como coordinadora del área de defensa de la dignidad humana, a los equipos que son parte del área, y agradecerles también, ¿verdad?, que están acá. Y como siempre lo he dicho, sabemos que a Monseñor Juan José Gerardi lo asesinaron, y hay muchas en la información, ¿verdad? Se utilizaron, podemos decir que se utilizó una piedra como otro tipo de armas. Pero como digo yo, no hay piedras suficientes que rompan las cabezas de hombres y mujeres que quieren tener un mundo al revés, una Guatemala distinta, una Guatemala en pro por la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias, Luisa. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En el marco de la visita del presidente cubano Miguel Díaz-Canel para participar en las celebraciones por el aniversario 80 de la victoria soviética contra la Alemania nazi, se realizó un acto para celebrar 65 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Rusia. Desde Prensa Latina, Arián López y Odette Díaz Fumero nos comparten el detalle. Cuba y Rusia celebran este 8 de mayo 65 años del restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. A propósito de la fecha, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, de visita oficial en el gigante eurasiático para participar en las celebraciones por el aniversario 80 de la victoria soviética contra la Alemania nazi, inauguró junto a la presidenta del Consejo de la Federación Ruso, Valentina Matvienko, una exposición de documentos y fotos que recogen las más de 6 décadas de vínculos bilaterales. La sede de la Duma Estatal de Moscú fue el escenario propicio para que cubanos y rusos rememoraran la trayectoria de hermandad y cooperación mutua. A poco más de un año del triunfo de la Revolución Cubana, se tomó la decisión de restablecer las relaciones entre nuestras naciones, iniciándose el 8 de mayo de 1960 una nueva etapa de vínculos entre dos países independientes y soberanos. A partir de entonces, comenzó una intensa colaboración en diversas esferas: la agricultura, la energía, la construcción, el ámbito técnico-militar, pero también el deporte, la educación, la ciencia, la cultura y el arte. La ayuda de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, en esos primeros años fue vital no solo para la supervivencia de la revolución, sino también para el desarrollo de nuestro país. El jefe de Estado de la isla caribeña confirmó que desde La Habana y Moscú se mira con firmeza hacia el futuro de asociación estratégica. La historia nos ha enseñado que en medio de los desafíos que enfrentamos, la cooperación y la solidaridad son baluartes fundamentales de nuestra relación. Hoy Cuba y Rusia miran con firmeza y determinación hacia el futuro. La historia y sus coincidencias nos permiten celebrar el 65 aniversario de nuestras relaciones, un día antes de la conmemoración del 80 aniversario de la histórica victoria sobre el fascismo, la colosal hazaña del pueblo ruso y otros soviéticos que no podrá ser negada jamás. Por su parte, la máxima representante del Senado ruso remarcó que a pesar de la distancia geográfica entre Cuba y Rusia, existe el compromiso de mantener la verdad histórica contra los que tratan de olvidarla o cambiarla. Seguiremos trabajando hombro a hombro, por el bien de la libertad, de la paz, por el derecho a construir nuestro propio futuro. Luego de concluido el acto, el presidente cubano y la delegación que lo acompaña, como hijos que enaltecen el legado de su padre, llegaron hasta el monumento erigido en honor al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en el distrito moscovita de Sokol, donde depositaron una ofrenda floral en nombre del pueblo cubano. Desde Moscú, Rusia, Arián López y Odette Díaz Fumero, Prensa Latina Televisión. En México, autoridades informan sobre la temporada de huracanes del 2025.
Este miércoles 7 de mayo se realizó una reunión nacional en el estado de Yucatán, donde las autoridades federales informaron sobre la temporada de huracanes 2025, en que se esperan entre 16 y 20 fenómenos en el Pacífico y entre 13 y 17 en el Atlántico. Escuchemos la información con Reina Melchor Rivas desde Radio Teocelo en Veracruz, México. Este miércoles 7 de mayo se llevó a cabo una reunión nacional de protección civil realizada en el estado de Yucatán, donde se dio a conocer el pronóstico de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025. Se esperan entre 16 y 20 fenómenos en el Pacífico y de entre 13 y 17 en el Atlántico. Durante la reunión se informó que a México le pueden afectar de manera simultánea dichos fenómenos del Pacífico y del Atlántico, dio a conocer el coordinador nacional del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña. De que no necesitamos tener 15 o 20 ciclones tropicales. Con uno solo que tengamos cerca de la costa, con un potencial desastre, digamos, por cuestiones hidrometeorológicas, es más que suficiente. Entonces, el primer mensaje que les quiero dar es de que sí veamos los números de cuántos ciclones estamos pronosticando para la temporada, pero tenemos que estar preparados para ese uno solo, que es el que puede generar todo el desastre a nivel nacional. Ahora, México, en comparación con muchos otros países, es de los únicos países que podemos tener afectación simultánea por un ciclón del Pacífico y del Atlántico. Eso es un reto muy específico que tenemos en este país. Ya lo vimos cuando estaba John el año pasado, también tuvimos a Beryl, teníamos en la península de Yucatán otro ciclón, Ingrid y Manuel, que también fue una combinación de dos sistemas simultáneos, y ese es el verdadero reto que tenemos en México y que tienen sobre todo ustedes, que son los primeros respondientes. Ese tipo de ciclones tropicales, sus interacciones y los escenarios que provocan son muy diferentes a lo que se tiene en el resto de los países. Ya hablo de Centroamérica, del Mar Caribe e incluso los Estados Unidos. Tenemos una condición única de afectación por ambas cuencas oceánicas. Mayo lo estamos previendo todavía seco en general para todo lo que es el noroeste de México y el occidente de México, pero las lluvias ya van a comenzar en el centro, el oriente y toda la península de Yucatán. Así que esperaríamos que pronto tengamos ya las primeras lluvias aquí para el sureste de México en el mes de mayo y en el centro también del país. La temporada de huracanes y lluvias 2025 comenzará en México el próximo 15 de mayo. Ante la temporada que se aproxima, los estados con mayor frecuencia de impacto ciclónico en los últimos 61 años son Baja California Sur con el 13.8%, Quintana Roo 13%, Sinaloa 10.5% y Veracruz el 9.3%. Reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. En México. Ayutla, la brisa del primer gobierno comunitario en Guerrero. Esta semana les compartimos un capítulo de la serie Vientos de Autonomía, que es un proyecto periodístico centrado en 11 reportajes radiofónicos que buscan visibilizar procesos autonómicos o de autogobiernos de pueblos originarios que ocurren en México. Para ello se recabó información y testimonios en algunas de las comunidades que viven estos autogobiernos: Calpulalpan de Méndez en Oaxaca, Cevina y Santa Fe de la Laguna en Michoacán y Ayutla de los Libres en Guerrero. Estas experiencias basan su modelo de gobierno en los usos y costumbres y la asamblea comunitaria. En ella eligen a sus autoridades, administran las obras públicas y el acceso al agua, rinden cuentas, cuidan sus bosques y se sacuden a los partidos políticos. Las autonomías que aquí se narran son una respuesta organizada y comunitaria contra el desorden ambiental, la inseguridad, la falta de acceso a la salud, el sistema económico extractivo, así como la inequitativa distribución de los recursos del gobierno. Pasemos a la producción elaborada por compañeras y compañeros de la Cooperacha en México. De la serie Vientos de Autonomía, escucharemos Ayutla, la brisa del primer gobierno comunitario en Guerrero. De lejos llegan aires frescos, vientos de autonomía. Gobernar desde la Asamblea Comunitaria. Una serie de radios sobre experiencias de autogobierno en Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Vientos de Autonomía es una producción de La Cooperacha. Ayutla, la brisa del primer gobierno comunitario en Guerrero.
Entre la Costa Chica y la montaña de Guerrero, en medio de marcados contrastes entre el paisaje y la marginación, Ayutla de los Libres emergió en 2018 como la primera experiencia de gobierno municipal comunitario de ese estado. Su población campesina de los pueblos Mepá, Tunsavi, Mestiza y Afrodescendiente no ha tenido una lucha fácil para cambiar el sistema de partidos al de usos y costumbres. Debió enfrentar a la inseguridad, a los cacicazgos locales, al abandono institucional y a la arraigada discriminación. Así lo recuerda Longino Hernández Campos, coordinador del pueblo Tunsavi del primer gobierno comunitario. La gente de Ayutla era muy racista. Cierto punto hasta nos querían correr de aquí de Ayutla, de la cabecera, de aquí del ayuntamiento que es casa del pueblo. Decían, ¿no?, de que nosotros qué hacíamos aquí, porque pues éramos guarachudos, éramos indios, éramos guancos, éramos todo, ¿no? Esa es discriminación que racial, que nosotros nunca vamos a poder gobernar. No tenemos esa capacidad para gobernar. Era lo que nos decía. El matrimonio de Severo Castro y Hortensia Aldaco había hecho de la presidencia municipal su patrimonio y herencia. Habían alternado el cargo y pretendían perpetuarse a través de su sobrina, Yesenia Castro Nava. Al cacicazgo se le sumaba el abandono. Podían pasar 10 años sin ninguna obra en comunidades indígenas. Pero lo que colmó la paciencia fue la inseguridad. El crimen organizado se apoderó de Ayutla desde el 2008. Eneida Lozano Reyes, primera coordinadora del pueblo mestizo, recupera esta etapa dolorosa. Se empezó primero con la venta de droga, después las extorsiones, después los cobros de piso, los secuestros, los asesinatos. Eso desencadenó, ¿no?, que el pueblo se organizara. Y cuando logramos tener seguridad, nos dimos cuenta del abandono total en el que nos encontrábamos, porque nuestro gobierno que estaba en ese momento pues no se preocupó. Y al mismo tiempo nuestro líder moral también nos decía, ustedes tienen en la mano el poder, ahora son sujetos de derecho y ustedes pueden decidir, se pueden cambiar las cosas. Hay otra forma de gobernarse. En 2014 inició el proceso para sacudirse el sistema de partidos. Se tuvieron que sortear trabas, como un estudio antropológico para saber si había pueblos originarios, una consulta ciudadana para preguntar si querían autogobernarse, un juicio que llegó a instancias federales y finalmente se logró el reconocimiento institucional que destacó a la Asamblea Municipal Comunitaria como la máxima autoridad. ¿Qué cambió entonces? Es la voz de Raimundo Nava, primer coordinador del pueblo Mepá desde Plan de Gatica, la comunidad más alejada de la cabecera municipal. Para nosotros como gobierno comunitario fue la asamblea quien aprobó de que el recurso tiene que decidir por la asamblea de acuerdo a sus necesidades. Nosotros pudimos cumplir cada comunidad 3 obras. Caso concreto aquí en Plan de Gatica, primer año hicimos esta pavimentación. Ya el segundo año, como la necesidad es muy grande, lo que decidimos, mejor hay que comprar lámina para todos nuestros compañeros, para que vayan remendando sus casas. Ya el último año electrificamos precisamente ya esta segunda etapa de gobierno comunitario. Ahora sí vamos a remodelar la cancha con todos sus equipamientos. Ayutla está conformado por 141 comunidades y lo habitan 70,000 personas. Es el municipio más grande de la Costa Chica y el tercero en recibir el mayor presupuesto del estado. Tal vez su logro más grande, como dice don Raimundo Nava, es la enseñanza colectiva de que las decisiones las debe tomar el pueblo. La fuerza está en la asamblea, en la comunidad, no hay otra. La asamblea es la única que puede tener la decisión. La amenaza es fuerte porque le estamos despertando al pueblo. El pueblo es el gobierno
no hay otro lado. El gobierno es el pueblo, puede decidir y hacer y deshacer como lo quiera, pero siempre que sea el pueblo. Vientos de Autonomía. Conoce más sobre esta serie en autonomías.org.mx. Material financiado con recursos de la RLS con fondos del BMZ. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Así llegamos al final de la emisión 870 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Y gracias, como siempre, a todas las y los corresponsales que aportan a este espacio informativo, así como a todas las personas que, como usted, nos escuchan, porque su apoyo es el que hace posible que las voces de los pueblos en resistencia se sigan amplificando. Recuerden que seguimos conectadas y conectados a través de nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como Voces Nuestras, y en nuestro sitio web vocesnuestras.org, donde seguimos fortaleciendo nuestra comunidad y nuestras luchas. En esta emisión le acompañamos Génesis R. Cruz y Joaquín Tapia Arenas desde Voces Nuestras. A nombre de la red de corresponsales agradecemos su sintonía. Nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.